No creo que haya sido un error. Me parece que había que hacer todos los esfuerzos posibles para limpiar la elección y mantener este proceso dentro de la ley. Yo creo que fue útil en términos, en la situación tan eh, seria por la que se atravesaba, y sobre todo porque los argumentos que se le expusieron al ingeniero Cárdenas, después se hicieron públicos a los pocos días y me parecieron muy importantes. En la conversación me acompañó quien era el secretario general del PRI en ese momento, Manuel Camacho Solís. Camacho afirmó que la oposición argumentaba que se eliminaran casillas donde hubiera más de 80% de votos a favor del candidato del PRI. Pues decía Camacho, aún eliminando esas, gana Salinas. Y si se dice, elimínese aquellas donde hay más de 70%, también gana Salinas. La conclusión de Camacho, y cito, fue, con las actas firmadas por representantes de la oposición, Salinas obtuvo el voto mayoritario. Pues en la alta votación, sí, en quizá otras condiciones pudiera haberlo, no diría yo en las condiciones de violencia, de agresividad, de hostilidad por parte del gobierno hacia la oposición, no en cuanto a los atropellos violentos que se tuvieron en el 88. Si pudiera hablarse de algo en lo que son similares, es que en ambas las actas hablan. Las actas firmadas en cada una de las casillas por los representantes de los partidos son las que hablan. Pero hay grandes diferencias. Y las diferencias están fundamentalmente en las reformas que hicimos a partir de la elección de 88. Por ejemplo, en 88 no hubo encuestas de salida de casillas, ni cuenta rápida. Con elecciones muy competidas y en cualquier elección, la población quiere los resultados inmediatos. Y la estructura electoral de 88 no estaba preparada para dar resultados inmediatos ante una elección tan competida. Me parece que fueron condiciones totalmente distintas las que se tuvieron en 88 y las que puede haber habido en cualquier otro proceso electoral posterior. Es decir, hubo una transformación radical de toda la estructura electoral para dar certidumbre al proceso democrático en México. Eso no existía en 88, ya existió en 94 y en consecuencia también en la elección presidencial de 2000 y 2006. Así que esos elementos de certidumbre no existían en 88 y por lo tanto no hacen comparable a ambas elecciones. Imagínense usted, la gente había sufrido un aumento en el precio del pan de 85%, en el de la tortilla similar, en el de la gasolina y el transporte público y la luz eléctrica de la misma proporción. ¿Cómo quería que se sintieran? Mira, yo creo que La Laguna fue una señal, no tanto para mí o para el Frente Democrático, de cómo estaba el ánimo en el país, sino principalmente para la gente del gobierno. Me hice 3 reflexiones. Primera, es comprensible que haya personas lastimadas por esta situación económica que están expresando su reclamo. Segundo, también me di cuenta que el lanzamiento de palos a los que usted se refiere fueron realizados por un pequeño grupo que supimos eran de un partido político que se había sumado a la campaña del ingeniero Cárdenas. Pero vueltas que da la vida. Bueno, y el tercer elemento era que, había que reconocerlo, el ingeniero Cárdenas llegaba al lugar donde su padre había hecho un reparto agrario muy importante. Dios, pues dijeron, se está dando esta reacción porque aquí hay un antecedente de lucha agraria, de reparto de la tierra, y es simplemente consecuencia de una situación muy local. Yo podría decirte que yo percibí que se estaba dando un cambio en el ánimo de la gente y en las condiciones en que estábamos llevando a cabo la campaña desde antes de La Laguna, es decir, desde principios del año, desde principios de 88. Pero el de esas manifestaciones de hostilidad a las que usted hace referencia, vueltas que da la vida. Pocos años después yo regresé como presidente de la República a San Pedro de las Colonias, al mismo lugar de este evento, y la recepción del pueblo fue extraordinaria. Mire, el primer Zócalo lleno fue el 18 de marzo del 88. Ahora, lo que usted se refiere que
por primera vez la plancha del Zócalo se vio así llena de opositores, pues no. Hubieron varios eventos, si se revisa la historia del país a lo largo del siglo XX, en que grupos opositores tomaron la plancha del Zócalo. Después siguieron varios, y desde luego el del cierre, y los que vinieron posteriormente, esto es que sería el 14 o 16 de julio, después en 14 de septiembre, fueron zócalos más que desbordados, y fue pues el producto de la movilización y de la participación social en la búsqueda de un cambio. En 1940, una elección muy disputada, cuando el sucesor del general Cárdenas gana la elección presidencial, qué bárbaro, también había manifestaciones que los periódicos de la época relatan y que reflejaban el ánimo de quienes apoyaban a su candidato y reclamaban por el resultado. Y me pareció que así como los simpatizantes del ingeniero Cárdenas con ánimo llegaron a la plancha del Zócalo, también en el cierre de mi campaña, que yo creo que difícilmente se ha habido un cierre de campaña como el que se dio en 88, fue muy estimulante y muy emotivo para mí. Bueno, pues un político que se puso o dio continuidad a un proyecto entreguista, a un proyecto desnacionalizador, a un proyecto de debilitamiento de nuestras estructuras económicas, de nuestras estructuras políticas, y que se ha mantenido en ese proyecto. El ingeniero Cárdenas siempre ha tenido un comportamiento institucional en defensa de sus principios y pensando en lo mejor del país.